Bueno, Lennon es un provocador, no solamente en sus canciones, sino en la foto. Y me parece razonable que en ese contexto, en el momento en que ya había metido la pata con el tema de Jesucristo en Estados Unidos, ¿no?, que se tiró a toda la iglesia anglicana y al Ku Klux Klan en contra, muy fresca la lucha por la independencia de India con Inglaterra, y Hitler había muerto antes. Entonces, de alguna manera se entiende, pero lo que no se entiende es el contenido de la provocación. Era una provocación altamente política. El disco como tal tuvo muchos personajes que fueron motivo de controversia. Uno de ellos, por ejemplo, fue Mae West, que está al principio del disco, y que les mandó un telegrama y les dijo directamente a los productores, a George Martin o a Brian Epstein, ¿no?, ¿Qué tengo que hacer en un grupo de corazones solitarios destrozados? Pero los propios Beatles le respondieron a través de un telegrama y le dijeron que era una influencia grande, ¿no?, de su niñez, de su juventud. En el tema de Jesucristo, digamos, estaba muy fresco lo que había pasado, ¿no? Y no es mentira, ¿no? Ha aparecido el Ku Klux Klan en todo el sur, lo que se llama el cinturón de la Biblia en los Estados Unidos. Quemaron y hicieron grandes fogatas con sus discos. Entonces este iba a ser el próximo que iba a entrar a la fogata. Durante el concierto. Y durante. Mientras estaba el concierto de los Beatles, sí, afuera estaban quemando sus discos, todo el Ku Klux Klan con la cruz. Claro. Y ese hecho, digamos, provocó justamente el fin de las giras, ¿no? Porque George Martin alguna vez ha comentado esa situación en muchos documentales, que el Ku Klux Klan estaba afuera, estaban quemando los discos y, bueno, las medidas de seguridad eran mínimas y podía significar cualquier tipo de atentado que podía haberse dado en ese tiempo, ¿no? Pero ese fue el nivel de eclosión social que provocó esa declaración de Lennon. Y el objetivo tal vez del disco era evitar las giras y que el disco como tal vaya, o sea, vaya de gira, digamos, en lugar de ellos. Esta etapa además ha sido muy interesante porque por lo que representa para la música, para la historia, para las repercusiones que llevamos a hablar ahora, pero también porque está manchada de una historia de conspiración, de una teoría de conspiración, que dice que esta etapa es el fin de la etapa de los Beatles, ya que Paul McCartney habría muerto en un accidente, y en esta foto te dan absolutamente todas las pistas, ¿no? Aquí está descifrado algo parecido al código Da Vinci, todas las pistas que te dan por quién es el reemplazante, quién apunta a lo nuevo, hacia dónde está mirando el Beatle muerto de la foto antigua, hacia dónde está mirando el nuevo, y las diferencias. Bueno, pero a un fanático así no se lo voy a preguntar porque lo va a negar, se va a retirar, va a dejar el micrófono y me voy a quedar con la entrevista a la mitad. Pero esta etapa no solamente tiene las repercusiones que tú me has dicho, musical, histórica, culturalmente, sino también se ha prestado a muchas especulaciones de teoría de la conspiración. No tendríamos por qué enojarnos de esas ideas de la conspiración de la famosa muerte de Paul, porque es parte de la historia de los Beatles. Y el Sgt. Pepper se ha prestado justamente a esa interpretación, ¿no? En la etapa principal podemos ver algunos datos, podríamos estar muchísimas horas respecto a esto. Hay una mano sobre la cabeza de McCartney, que supuestamente diría que está muerto, y que todo el arreglo de flores, el arreglo floral, no es una tapa de disco, sino es una lápida o es una tumba que está con sus flores, y aquí está el muerto. Y en la parte posterior podemos ver que los 4 Beatles aparecen y, bueno, McCartney está de espaldas. Entonces ellos decían, ha sido reemplazado por alguien, ¿no? Entonces hay muchas teorías, sin embargo el propio Paul se ha encargado de negarlas, aunque uno nunca sabe qué puede suceder. Mañana nunca se sabe. Qué bonito. Para entrar ya a profundidad, ¿cuáles son los temas que han marcado, a qué hacían referencia y por qué se vuelve un disco tan rompedor de época? ¿Por qué deja atrás el rock clásico, el que estaba inspirado en Elvis, el rock fuerte, el rock de banda fuerte, sonoro de Europa, de Inglaterra y Alemania sobre todo? ¿Y por qué comienza esta etapa psicodélica? ¿Qué representa? ¿Es la influencia del hipismo también? Lo que pasa es que se rompe todo tipo de estructuras. Son canciones que han cambiado musicalmente el siglo XX, y vamos a describirlas con un breve acercamiento, una aproximación.
Ya habíamos mencionado Strawberry Fields Forever y a Penny Lane, pero sigue la evolución. Empezamos con Where I'm 64, cuando tenga 64 años. Entonces esta canción es una creación de McCartney que refleja un poco el sentido musical de finales de los 40, la influencia de la Segunda Guerra Mundial y esa música que le gustaba a la gente mayor, y con mucha influencia del jazz, del swing, etcétera, etcétera. Después viene A Day in the Life, es uno de los temas que realmente han sido... Un día en la vida. El día en la vida. Un día en la vida ha sido muy bien elaborado. Reunía dos talentos indiscutibles como son los de John Lennon y Paul McCartney en una sola canción. Y permitía a George Martin introducir a toda una orquesta para crear una especie de clímax musical, lo que ellos llamaban un orgasmo musical, que utilizaba todo tipo de instrumentos, toda una sinfónica. Y claro, conjuncionaba dos canciones, una que hacía referencia a la muerte de un joven de apellido Keynes, que era heredero de una fortuna en Inglaterra. Se hacía referencia a la película de Lennon de 1966 de How I Won the War. El intermedio está realizado por McCartney respecto a un día en la vida, justamente lo que es pararse, despertarse, fumar un cigarrillo, ir al metro y trabajar. Y la parte final hace referencia a Blackburn, Lancashire y los hoyos en el famoso Albert Hall, y termina justamente en eso que llamamos, ¿no?, ese orgasmo musical final, que termina en algo portentoso. Es el último tema del Sgt. Pepper, pero es el siguiente en ser grabado. Después viene el tema como tal, el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que tiene justamente el famoso riff de guitarra. ¿A qué se refiere a la canción? La referencia de la canción es explícitamente a esa banda de Corazones Solitarios, ¿no?, que hace 20 años que estamos por aquí y la banda de Corazones Solitarios empezó a tocar. Espero que les guste, y nosotros somos la banda del Sgt. Pepper. Entonces es el intro para una especie de disco tipo ópera rock. Pero John Lennon después dijo, hagamos simplemente cintas, pero se mantuvo el nombre y se mantuvo absolutamente todo. Después viene Buenos días, Good Morning, que es una especie de ironía, una especie de chiste respecto a un anuncio de cereales. Después viene una obra también de Lennon que es A beneficio del señor Kite, Pain for the Benefit of Mr. Kite, que es una obra que también refleja un alto nivel musical de John respecto a un circo imaginario, pero con el uso de implementos sonoros muy complejos, ¿no? George Martin tuvo que vaciar la biblioteca sonora de la EMI para obtener cada uno de esos pequeños sonidos de órgano y crear ese remolino en el medio de la canción. Fixing a Hole es una canción de Paul McCartney, arreglando un hueco o tapando un bache. Una canción que nos refleja justamente ese sentido tan psicodélico que ya no te hablaba de canciones de amor específicamente, ¿no?, sino ya tenía otro tipo de alcance, que ya no tenía mayor contexto en la música que se había escuchado entre los 50 y principios de los 60. Después viene Lovely Rita. Lovely Rita es una canción sobre la Lovely Rita Meter Maid, que es la asistente en el metro. Uh-huh. Y claro, viene otro de los puntos altos de Lennon, que es Lucy in the Sky with Diamonds. Sí. Lucía en el cielo con diamantes, que es, alguien la mencionó como el Dalí, el Dalí de la música de los 60, ¿no? Es una obra totalmente psicodélica. Todo el espíritu de la época está plasmado en esa obra. Roberto, ¿por qué este disco que todo el mundo asegura que ha fascinado, que ha gustado, nunca ha podido ser expuesto al público? Más bien ha sido muy expuesto al público. Lo que pasa es que si vamos viendo, y posteriormente vamos a ver las repercusiones del disco, la gente se ha quedado pasmada, porque ya en disco. ¿Por qué no han desarrollado el feeling hacia el concierto? ¿Por qué no han logrado generar multitudes con este disco? Es que justamente ahí viene el tema del hartazgo que ha habido sobre las giras.
Lennon ya no quería saber más de giras. Y los otros también consideraban que musicalmente estaban estancados y que no podían desarrollar sus propias habilidades musicales para nuevo tipo de sonidos que pretendían lograr. Y en esto tenemos que ser muy justos con George Harrison. En su Revolver hemos visto un desarrollo muy grande, ¿no? con los aportes que le ha hecho, y también Lennon, y por qué no también McCartney. Y esa música no se podía reproducir en vivo. Era muy difícil hacerlo en vivo, y en el Japón, justamente en 1966, los japoneses son muy educados y no eran como los norteamericanos que gritaban y empezaban a gritar y empezar a hacer un escándalo. Era un público muy educado en el Budokan y no gritaban. Y los Beatles por primera vez se pudieron escuchar en vivo y tocaban muy mal. Y bueno, algunos me van a decir, no, tocaban muy bien, pero no, tocaban muy mal. Y ellos mismos lo reconocen. Su nivel musical en vivo era muy diferente al que podían obtener en los discos. Entonces eso les llevó a tener un disco mucho más elaborado en el estudio. Y en el estudio podías obtener ese tipo de trucos. Estamos hablando de 4 canales. En ese tiempo era gran cosa, ¿no? Ahora creo que trabajan con 32 canales de sonido, pero el Sgt. Pepper fue producido en 4 canales de sonido. Entonces, el trabajo que se le dio a George Martin para la producción de este disco fue muy pesado, pero muy retribuible, digamos, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con la línea de las canciones, Getting Better, por ejemplo, es una de las canciones de Paul que justamente tiene ese tipo de implementación de los instrumentos orientales, ¿no? Una especie de sitar, una especie de instrumento exótico oriental. Después viene She's Leaving Home, ella se va de casa, y esa tiene un contexto mucho más de los 60, ¿no? She's Leaving Home hace referencia a que los jóvenes iban de su casa, ¿no? Que ya se estaban yendo. La juventud empezaba a dejar su casa. ¿Por qué dejaban a sus padres, a sus madres? Y en un contexto muy melancólico, con chelos y de una forma casi barroca, se daban cuenta que ya había terminado una época, ¿no? Y por eso ella se iba de casa. Que John sí lo sufrió. Se fue el papá, que era un marino, sí. La mamá se le muere muy adolescente. Exacto. Y luego deja a su tía con la que se había criado. Muchas de las vivencias de la niñez de ambos, tanto de McCartney como de Lennon, están reflejadas en esa canción. Y She's Leaving Home es un trabajo conjunto de ambos, donde justamente refleja eso, ¿no? Ella se va de casa y al fin va a ser libre, al fin va a ser feliz. Después se graba Within You, Without You, En Ti y Sin Ti de George Harrison, y es la canción, una de las primeras canciones totalmente hindús que abre un lado B de un disco. No es la primera, porque George tuvo la posibilidad de implementar el sitar en madera noruega, Norwegian Wood, en Rubber Soul, y posteriormente en Revolver es Love You Too con sitar. Pero esta abre el lado B del Sgt. Pepper y es una influencia totalmente marcada de lo que había vivido en la India, la psicodelia, el uso de todo tipo de instrumentos de esas características. Ravi Shankar está muy presente en esta canción y claro, es totalmente innovadora, abre las puertas al mundo oriental. Roberto, velocidad inicial, velocidad final 0, empieza a trabajar la gravedad. ¿Es la velocidad final 0? ¿Es el momento más alto de los Beatles? ¿Ahí empieza la caída? Es el momento culminante de los Beatles, porque aquí vemos a un grupo que llega al punto más alto, y tienes toda la razón al mencionarlo. Muchos críticos de música consideran que esta es la obra maestra de los Beatles, y yo no podría contradecirles, porque realmente tiene un impacto cultural, musical, a nivel de estética, a nivel de los negocios, a nivel de la música, que no se ha vuelto a repetir. Obviamente llegan a este punto culminante, pero después, ya vamos a ver, posteriormente nos alcanzaría el tiempo, pero viene ya un poco ya las discusiones a nivel de los Beatles, la muerte de Brian Epstein, el problema del disco Magical Mystery Tour y el álbum blanco, Abbey Road. ¿Cuál es el problema exactamente ahí? Lo que pasa es que los Beatles llegan a un punto culminante con Sgt. Pepper. El Sgt. Pepper refleja la cumbre musical de este grupo,
Pero posteriormente viene la muerte de Brian Epstein, el representante, ¿no? Y el representante al morir les deja su libre albedrío. Y bueno, ¿Es plata? ¿Es fama? ¿Es visibilidad? ¿Son, como dicen, esa lógica simplista de las esposas? ¿Qué es lo que afecta? todos esos ¿Por factores. qué comienza una caída tan rápida de un grupo que nunca había parado de crecer hasta Sgt. Pepper? Lo que pasa es que los Beatles es una caída un tanto engañosa, ¿no? Porque los discos como tales siempre han llegado al número uno. Lo que pasa es que la disensión entre los cuatro empieza justamente después de la publicación del Sgt. Pepper, porque primero viene la muerte del representante. Sí. Brian Epstein muere y bueno, quedan como gallinas sin cabeza. Y entonces cada uno trata de adoptar el rol de líder, y eso es asumido por Paul McCartney, y eso no les gusta mucho a los otros tres. Entonces empiezan un poco los distanciamientos y las peleas. Primero se ve la ácida crítica contra Magical Mystery Tour, la gira mágica y misteriosa, que es un éxito como disco pero un desastre como película. Después viene lo de la India, donde se separan cada vez más, y justamente lo que mencionabas al principio del programa, ya aparece la figura de Yoko Ono. Pero no hay que satanizar a Yoko Ono, porque era parte de una serie de problemas que ya se estaban generando. Pero estas diferencias se hacen más agudas entre Paul y entre John. ¿Eran visiones diferentes de la política o del arte? Visiones diferentes personales, del arte también. Políticas no tanto, porque John era el hombre político de los Beatles, era como su reflejo político. Los otros tres no se metían mucho en esos temas. John siempre ha tenido una visión más vanguardista de lo que era el arte. Y la llegada de Yoko Ono simplemente hace que un poco relegues al Beatle John y salga John Lennon. El John Lennon que conocemos y que ha sido parte y es parte de una leyenda. En números, Roberto, ¿cuál es el éxito comercial del disco? ¿Cómo sale el disco y cómo lo pesca la gente? Bueno, el disco es publicado el primero de junio, un día como hoy, hace 50 años, un 1 de junio de 1967 en Inglaterra. Es publicado, y el 2 de junio de 1967 en los Estados Unidos. El éxito del disco se mide por números, estamos hablando de millones. Es uno de los pocos discos multiplatinos que ha salido y que se sigue vendiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido la influencia? Bueno, es hablar de muchas cosas. El primero que le ha rendido homenaje a los días de haber salido, o el mismo día, o el sábado siguiente, ha sido nada más ni nada menos que Jimi Hendrix, que les dedicó su primer riff en una de las presentaciones que hizo para los artistas que iban con Brian Epstein, el riff del Sgt. Pepper. Todos se quedaron pasmados. Se vendieron millones de discos. Los críticos a nivel del mundo elogiaron el disco una y otra vez. Era la obra maestra de los Beatles. ¿Marca Vietnam? Posiblemente sí. No hay un contexto tan político en ese aspecto, pero es muy diferente. Es muy diferente porque ya hablamos de otro tipo de percepción en cuanto a la música. Este hombre que nació en los 40 en la Guerra Mundial es un hombre con crisis existencial, porque el mundo casi no cambiaba desde antes. El siglo XX comienza a acelerarlo, el vuelo, el avión, los motores, las guerras, y ellos son el parto de esto. Pero el hombre que tenía la crisis existencial, los conflictos internos, el hombre real del siglo XX era John Lennon, pero lo escribía muy bien, lograba producir muy bien eso artísticamente, era Paul, ¿no? Paul no tenía los traumas ni todos esa crisis que vivía John internamente y que la ha vivido siempre, por eso es tan interpelador, tan provocador, pero él sí lo hacía. Y ya se complementaba muy bien. Claro, uno lo vivía y el otro lo plasmaba. Pero para cerrar, vuelven una vez un concierto más, el famoso concierto de la terraza. ¿Qué estaban grabando y ya deciden separarse, o la separación viene después? ¿Por qué deciden hacer un último concierto en una terraza? Mucha gente dice que la canción emblema de ese disco es Don't Let Me Down.
y deciden cantarla porque les pareció una canción tan pegajosa para la gente y que era una desgracia que nunca la escuche nadie, y deciden que la escuchen los que casualmente estaban por ahí, o había una campaña de convocar gente a eso. Lo que pasa, estamos haciendo un salto a 1969, pero lo vamos a hacer. El concierto de la terraza fue improvisado porque ellos no querían hacer absolutamente nada. La idea era ir al Roundhouse de Londres o hacer un concierto en Grecia o en algún anfiteatro lejos de ahí, pero nadie se ponía de acuerdo y era la peor época de los Beatles. Ya estaban muy peleados. Ya estaban contra peleados, o sea, ya no se toleraban. Y al final dijeron, bueno, entonces Michael Lindsay Hogg, que era el director de la película Let It Be, dijo directamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ruego que lleguemos a un acuerdo. Entonces McCartney dijo, bueno, entonces vámonos al techo. Y todos estaban de acuerdo, menos George, pero como... Por eso soy tan abrigado. Y de mal humor. Sube de mal humor. Pero los Beatles eran una democracia, entonces era una situación incómoda para el buen George. Entonces era 3-1. Entonces tuvieron que subir ese 30 de enero de 1969 a los techos de la Apple en Savile Row. Y claro, interpretaron lo que podían en ese frío. Si en La Paz te parece frío lo que nos está pasando hoy, ese día fue una heladera. Pero interpretaron buenas canciones y la presencia del público fue espontánea. Qué lindo. Fue espontánea porque todo el mundo se quedó pasmado de ver a los Beatles en el techo, y desde luego, claro, hubo gente que no estaba muy de acuerdo. Esa calle de Londres es de los sastres y existen muchos negocios de venta de diversos tipos de artículos, y se molestaron los dueños de casa. Entonces llamaron a la policía y dijeron que se bajen, etcétera, etcétera. Y vino la policía, y la esperanza de McCartney y particularmente de Ringo, porque Ringo quería que los arresten, que los saquen de su cuello, los boten, los Beatles arrestados en su concierto del techo. Pero eran tan circunspectos los policías británicos que les dijeron únicamente: tienen que bajar el sonido. Y ahí terminó el concierto del techo. Pero ahí estuvo, ¿no?, uno de los momentos más altos, ¿no? Don't Let Me Down, Get Back. Y Roberto, pero vuelven a romper con la tradición del rock psicodélico. Sí. Y Don't Let Me Down es volver a los inicios, ¿no? Es cerrar tu vida de grupo volviendo a los inicios, el mismo ritmo, el mismo grito, la misma voz, el mismo feeling del principio. Don't Let Me Down, ¿no? Rompe lo psicodélico para morir. Lo que pasa es que se rompe eso justamente, ¿por qué? Porque el trabajo tan elaborado de Sgt. Pepper que estamos viendo el día de hoy, creo que estamos rindiendo un homenaje, se rompe con Let It Be y con Abbey Road, ¿no?, que vuelven a su básico rock and roll, un poco más rasposo, más elaborado que en los tiempos de la caverna, pero igual muy muy bueno. Y era la idea de Let It Be, volver a las raíces, ¿no?, al viejo rock and roll, y dejar de lado los trucos. Algo que alguna vez comentó McCartney fue, ni siquiera McCartney, fue George Martin, dijo, para hacer Let It Be, también para el Abbey Road. A John no le interesaba la producción, ¿no? Le gustaba el viejo rock and roll. Y esos temas se los dejaba a George Martin. Entonces, para que no se peleen, eso en el Abbey Road, un lado para John y un lado para Paul. Pero en lo que ha sido ese disco que es Abbey Road, obviamente que George se lleva la flor, ¿no?, con Something y Here Comes the Sun, que son los grandes aportes de George. Bueno, son 50 años, ha sido un gusto que nos expliques lo que ha pasado. Te vamos a seguir invitando, Roberto, porque la cultura, la música, el arte, la nostalgia va a ser parte de Oxígeno Entrevistas. Muchas gracias por asistir a la invitación y gracias por darnos toda esta información. No, muchas gracias a ti, Sebastián, y a Oxígeno, y bueno, es un placer recordar los 50 años, creo que se está dando la primicia aquí en Oxígeno de este disco. En Bolivia estamos recordando los 50 años del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, un disco mítico, el mejor disco de los Beatles quizás, 4 Grammys, millones de copias. ¿Qué se puede hablar? Con eso nos vamos. De los Beatles, ¿qué más se puede hablar? Un abrazo a todos.